Muchísimas gracias a Lucas Morando, a su equipo. Primero, muy buenas noches, bienvenidos al Diario de Leuco. La presidenta de la Nación, o mejor dicho, la vicepresidenta que ejerce como presidenta de la Nación, le dio un reportaje a un medio de comunicación, a la Folia de San Pablo, y se aprovechó de esa periodista, una periodista importante, informada, pero siempre ella, sabiendo que los periodistas extranjeros no conocen finamente lo que ocurre, aprovecha para que no se le hagan repreguntas. Ha mentido, mire, son 69 minutos de entrevista de Cristina donde ha generado una mentira tras otra. Algunas son de alta gravedad institucional y algunas tienen que ver con el tema de su enriquecimiento, del enriquecimiento ilícito de ella, de su marido, de toda su familia y de todo su entorno. Débora Plager ha trabajado bastante en ese tema, ¿no? Sí, porque, bueno, es muy impactante ver las mentiras que construye Cristina Kirchner, que no sabemos si ella misma se las cree, pero claramente forman parte de su relato. Ella sabe. Sin duda, sin duda. Si me permiten, lo quiero incorporar a nuestros invitados. Empezamos por Karina Banfi, diputada de la Unión Cívica Radical. Karina, muy buenas noches. ¿Qué siente usted cuando ve que no hay una sola respuesta a las pruebas que evidencia la justicia en el caso Vialidad? Toneladas de pruebas, como dijo el fiscal Diego Luciani, y que permanentemente están reinventando relatos para tratar de zafar. Bueno, buenas noches primero. La sensación es la impunidad en la que se maneja. No hay que olvidar que ella es una vicepresidenta en ejercicio. Hoy representa al Estado argentino, representa a todos los argentinos y mañana creo que va a ser un día muy importante porque va a ser por primera vez condenada un mandatario en ejercicio por un hecho de corrupción. Y creo que toda la sociedad va a tener que pensar seriamente qué significa esto en el tipo de democracia que queremos construir. ¿Usted cree que va a ser condenada? Estoy segura. ¿Y por qué? ¿Por cuál delito? Ya que estamos repreguntando. Bueno, a ver, no puedo ir con tanto detalle, claro, pero a mí me parece que no me importa tanto los números de años que le den, sino que creo que lo más importante es que no pueda ocupar más cargos públicos, que es uno de los requisitos que tienen el tipo, los Eso tipos vale para penales, cualquiera de los dos tipos penales. Exacto, los tipos penales que se le están imputando. Cuando la condena quede firme, ¿no? Para evitar que el por kirchnerismo diga que supuesto. mañana empezó la proscripción. La proscripción, sí, después todavía tiene Cámara y todavía tiene la Corte Suprema. Pedimos de Justicia. ficha limpia, Claro. no es proscripción. Claro, es ficha limpia. Eso sería muy bueno llevarlo adelante en la Argentina. Pero el diputado Waldo Wolf, al que saludo, buenas noches, ¿qué opina de esto? ¿Qué tal? Buenas noches. Hay dos argentinas. Una a la que el kirchnerismo se dirige de manera irracional. Es un dogma, es una religión. Cristina dice algo y todos acatan. Y otra que cree en las instituciones, que es una suma más variopinto, por eso la responsabilidad institucional de entenderle el desafío que tenemos, donde lo racionalizamos esto. Vialidad Nacional le otorgó el 12% de la obra pública a Santa Cruz durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando Santa Cruz tiene el 0,7% de la población. De ese 12%, el 85% se lo dio a Lázaro Báez. De las 51 obras que hizo, 25 no terminó y las otras tuvo sobreprecio. Y hicieron algo, para decirlo correctamente, que nadie en la historia se atrevió a hacer, que es blanquear la corrupción. Hizo hoteles y el sobreprecio de la obra pública se lo devolvía a través de alquileres ficticios. Está probado que robaron. Y tal cual decía recién las periodistas, aquí nadie dice que la asociación ilícita es el gobierno, pero evidentemente, si Cristina Fernández de Kirchner, Devido, López, Jaime, los secretarios de Cristina Fernández de Kirchner, a la que se le encontraron cientos de millones de dólares en propiedades, se hicieron de ese patrimonio, bueno, evidentemente está claro para nuestro público, aquel que es racional, aquel que nos cuestiona, aquel que requiere una explicación, que aquí hubo enriquecimiento ilícito y toda una serie de ilícitos. Bueno, ahí hay un fragmento justamente, Alfredo, en el que ella contesta sobre este tema del enriquecimiento ilícito y dice que llegaron con ya una pequeña fortuna a la Casa Rosada después de haber pasado por la gobernación de Santa Cruz y antes por la Intendencia de Río Gallegos.
En el libro, sinceramente, yo lo describo muy concretamente. La evolución normal que tiene un patrimonio. Nosotros cuando llegamos a la presidencia no era que éramos pobres, teníamos más de 23 propiedades, de las cuales después algunas las vendimos, con eso que vendimos compramos otras. Cuando llegamos teníamos un certificado de plazo fijo de $3 millones, más de 3 millones. Éramos en serio una persona. Es más, el diario La Nación hace un escrito, una nota, no sé si unos 4 o 5 días antes de que asumamos como presidente, y dice que somos un matrimonio, una pareja, una familia que tiene buen patrimonio, que tuvieron que armar una causa con falsas denuncias sobre la obra pública que ya había sido juzgada, porque no podían hacerme juicio por enriquecimiento ilícito, porque ya lo habían hecho. Bueno, ahí hay algunas verdades. Es cierto que ellos tenían 23 propiedades cuando llegan al poder a nivel nacional. Son las propiedades de las cuales ellos, valga el juego de palabras, se apropiaron cuando el estudio jurídico llevaba adelante una suerte de extorsión respecto de los préstamos de dinero, de levantar las casas que no tenían posibilidad de pagar sus cuotas por una ley nefasta de la dictadura, que era la 1050, que muchísima gente no podía afrontar. Entonces ellos se encargaban, algo que muchos abogados no quieren hacer por un tema social, lo doloroso que es, cuentan mucha gente en el pueblo, en Río Gallegos, en Santa Cruz, cómo se apropiaban de las casas de aquellos que no podían pagar los intereses. Es cierto eso, pero 23 casas de Río Gallegos o de Santa Cruz, comparada solo con un dato, con los más de $70 millones que Daniel Muñoz, su secretario, su cadete, su corre ve y dile de Cristina y de Néstor, sobre todo de Néstor, el que recibía los bolsos, no en cualquier lugar, el que recibía los bolsos en el departamento que hasta hace una semana vivía Cristina, el que dice que ella volvió, el que los transportaba en avión, en los aviones oficiales que nadie revisaba, hasta la casa de María Ostoic, que era la madre de Néstor Kirchner, para esconder esos bolsos y esas valijas y esas mochilas llenas de dinero sucio de la corrupción. Sí, esos $3 millones y los departamentos lo tenían, pero luego multiplicaron esa fortuna y, como bien decía el diputado Wolf, la blanquearon luego, intentaron blanquearla de 1000 maneras, entre otras, Alfredo, con los hoteles, ¿no? Sí. Permítame agregar algo, porque es muy inteligente lo que hace Cristina Fernández de Kirchner. No se la está juzgando a ella por la plata que tiene en blanco. Se la está juzgando porque el presunto testaferro, mañana lo va a decir la justicia, acumuló 22 veces la superficie de la capital federal. Un cajero del Banco Santa Cruz que hizo una sociedad 3 días después que asumió Néstor Kirchner, que no tenía ningún antecedente, ningún expertise en temas técnicos vinculados a ingeniería vial, recibió 22 veces la superficie de la capital federal. Para que la gente lo entienda, 3,5 veces la superficie de las Islas Malvinas. Se la está juzgando porque ese hombre, además, tiene un testamento que dice que durante 20 o 30 años no puede disponer de los bienes. Esto está claro que es desviar plata para alguien que es su testaferro. Por eso se la está juzgando. Sin lugar a dudas. Sí, obviamente que ella hace un forceps en el argumento, porque en esta oportunidad no se trata del enriquecimiento ilícito. Acá de lo que se trata es de un plan sistemático para la adjudicación espuria de obra pública. Y me parece que esa es la parte que ella esquiva siempre, cinturea siempre y omite explicar, porque la verdad que defensa técnica no ha hecho. No, y desde el punto de vista jurídico, judicial, para entender por qué ciertos magistrados actuaron de determinada manera, por ejemplo, en el caso de Ollarvide, más allá de que lo contara una vez que dejó el cargo que tenía como juez de la Corte, como juez de un tribunal federal de Pi, él lo que dijo es, bueno, a mí me apretaron para que yo sobresea. Después él fue a un jury de enjuiciamiento por otras causas, pero fue a un jury de enjuiciamiento, y casualmente el 11 de septiembre de 2001, el día del atentado de las Torres Gemelas, es salvado por la mayoría peronista en el Consejo de la Magistratura. Por eso tanto hablamos del Consejo de la Magistratura, de la necesidad del equilibrio de poderes, de fuerzas, y por qué el kirchnerismo tiene tanto interés en controlarlo, ¿no? Bueno, por ejemplo, a su amigo Ollarvide, el que lo salvó en la causa por enriquecimiento ilícito, también lo salvaron en el Consejo de la Magistratura. Bueno, recuerdo que el propio Ollarvide no solamente decía que lo habían agarrado del cogote, lo decía llorando frente a las cámaras, sino que cuenta aquel encuentro con Víctor Manzanares, el contador público, y con un hombre de los servicios de inteligencia, donde toman champán y arreglan todos los datos para dibujar los libros contables de la familia Kirchner. Lo contó el propio Víctor Manzanares
arrepentido de haber hecho eso, con vergüenza hacia su familia, de haber ayudado a truchar los libros contables a la familia Kirchner. Pero además de todo esto, en la entrevista Cristina demuestra también cierta liviandad a la hora de mostrar que conoce de los temas. Yo digo de sobrevalorarse en el conocimiento de algunos temas. Fíjese que cuando comienza la entrevista con la Folia de San Pablo, ella le muestra a la periodista algunos de los objetos, de las fotos, de los pequeños bustos que tiene de algunas figuras y le trata de explicar de qué se trata, que están en su despacho, ¿no? Y ahí comete dos errores, nada grave para Cristina, lo grave que ha sido jefa de una asociación ilícita, imagínense. Y que hoy es vicepresidenta de la Argentina. Y que hoy es vicepresidenta y fue 2 veces presidenta, pero me gusta mostrarle esto para ver también cuál es esa actitud que tiene Cristina, que se muestra como que sabe absolutamente todo, y fíjese los errores que comete. Juan Perón, Hipólito Yrigoyen, el fundador de la Unión Cívica Radical, bueno, la Virgen de la Vendimia, la Virgen de la Corredilla, que es la Virgen de los mendocinos, el Gauchito Gil, que es, bueno, una pintura de Nora Patrick con Evita. Bueno, dos errores. Uno, Hipólito Yrigoyen, doctora, no es el fundador de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical se funda con una expresión colectiva asambleística y si usted quiere ubicar una persona que es quien dirige, esa es Leandro Alem, claro. Obviamente. Leandro Alem. Y estamos hablando de eso, ocurrió en 1891. Sí, Hipólito Yrigoyen fue el primer presidente electo por el voto obligatorio, perteneciente a la Unión Cívica Radical, electo 2 veces presidente, pero eso ocurrió 25 años después de la fundación de la Unión Cívica Radical por Leandro Alem, allí en el frontón. Primer tema. Y luego una pequeña pavada, no es para criticarla, simplemente para mostrar algo, pues todos nos podemos equivocar. Ella dice la Virgen de la Corredilla y es la Virgen de la Carrodilla, que es la Virgen, la patrona de los viñedos, es la patrona de la fiesta de la vendimia, de los laburantes mendocinos, que es emocionante verla, cómo se mueve cuando la bajan del cerro a la hora de la fiesta de la vendimia. 2 pequeños datos, pero lo que realmente miente vinculado a estos 3 años de juicio oral y público es decir que se violaron sus garantías constitucionales. Fíjese. Bueno, es el corte que sigue, exactamente. Del 2019, la primera vez que le declaré en el juicio, y por una razón muy sencilla. Primero, porque se violaron todas las garantías constitucionales. Segundo, porque todo lo que se dijo es una absoluta mentira. Bueno, la verdad, yo no sé qué opinarán ustedes, chicas, qué opinará Karina y Waldo Wolf. En 3 años no se violó ni una sola garantía constitucional. El juicio fue ajustado a derecho como pocas veces se ha visto, con todas las posibilidades, con el respeto institucional que corresponde. No sé cuál ha sido la violación de sus garantías. No, bueno, todos los imputados han tenido derecho a su defensa. Bueno, la indagatoria ya de por sí es el ejercicio mismo de la defensa del imputado. Pero bueno, para Cristina, ella necesita construir este relato, necesita deslegitimar todo lo que tenga que ver con los tribunales que van a investigar las causas de corrupción de su gobierno. Entonces, bueno, para construir ese relato necesita desacreditar todo lo que se realizó, pero fueron jueces de primera instancia, luego muchas causas son revisadas por jueces de la casación, hay muchos magistrados involucrados, ni hablar de los fiscales que investigan y acusan, muchos magistrados investigados en cada una de estas causas hasta que llegan a la instancia de juicio oral donde se ventila toda la prueba. Esto que decía Waldo Wolf previamente, de quién era Lázaro Báez, que no tenía expertise en obra pública, no tenía maquinaria, había sido un monotributista empleado de un banco en Santa Cruz, que crea Austral Construcciones ad hoc, digamos, para justamente movilizar el dinero que necesitaba en ese momento el gobierno de Néstor Kirchner. Esto ella lo conoce perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, necesita construir, y lo dijo Luciani, por eso digo que está ajustado a derecho, porque eso es parte de la investigación del fiscal que durante varias jornadas expuso esto, no solamente como un relato, con prueba documental, no solamente con prueba testimonial. Entonces, bueno, debe ser muy
en este contexto, ¿no? Quizá podemos interpretar que cuando ella hace el pedido extemporáneo de hacer la ampliación de indagatoria en tiempo de alegato, lo que quería era después tener la excusa o la coartada perfecta para decir se violaron las garantías del legítimo proceso. Pero un legítimo proceso no quiere decir que uno pueda desconocer los tiempos procesales y pedir una ampliación de indagatoria en un momento donde ya el código te lo impide o te lo veda. Me parece que es por ahí. Y un datito político, gobiernan ellos. Digo, sí, parece, claro. A veces, a ver, en un país normal, esto no habría que aclararlo, pero digamos, la Argentina no es muy normal. Entonces, hoy gobierna Cristina. Sí. Entonces, si ella dice que se están violando la garantía del debido proceso, que en la Argentina, no sé, no hay república, ella gobierna. Perdón, Débora, los 3 jueces que mañana van a fallar son 3 jueces elegidos durante el kirchnerismo. Bueno. Designados por ella, no solo los jueces. Sí, lo mostramos fiscal acá. Luciani, el fiscal Luciani también. Pero le quería preguntar a la diputada Banfi 2 cosas. Una cortita sobre la Unión Cívica Radical, algo que usted obviamente conoce muy bien porque pertenece a ese partido. Y después esto de permanentemente acusar a la justicia en lugar de mostrar pruebas, diputada. A ver, te contesto al revés, porque estaba pensando en la excelente instrucción que había hecho el fiscal Policitas. Claro, digamos, hay que ver también todos los actores intervinientes que la llevaron a la situación que va a tener mañana, a ella y a toda la banda. Entonces me parece que efectivamente ella está preparando el terreno del reproche de cuál va a ser el resultado de mañana para alargar los tiempos, esto que recién decía, hasta que quede la sentencia firme. Después de que haya una condena firme va a tener que cumplir la pena, pero mientras tanto ella va a utilizar todo el sistema judicial para su beneficio. Y sobre el radicalismo, mire, ¿qué le vamos a pedir? ¿Qué le vamos a pedir? Que encima sea culta, que sepa de la historia de los otros partidos, si lo único que hacen es aplastarlos con la impunidad. Bueno, hablando de notas al pie, como estos errores que marcabas vos, Alfredo, ¿no? Otra nota al pie es que ella haya dado la entrevista en el Instituto Patria, porque a mí me hacía recordar mucho a lo que pasó antes de que ella decida fundar Unidad Ciudadana y presentarse como candidata en el 2017, ¿no? Cuando empieza en el Patria a dar algunas notas. No sé, es una especulación política simplemente porque Cristina eligió el Patria, no eligió el Senado u otro sitio para hacer la nota, pero bueno, me hacía acordar un poquito a ese momento histórico, ¿no? Yo, de todas las mentiras que dijo, la que más indignación me produjo, no es la primera vez que lo dice, pero esta vez explica con lujo de detalles cuál es su pensamiento respecto a qué es lo que pasó con el juzgamiento a las juntas militares de la dictadura militar. Néstor Kirchner y Cristina ya mintieron descaradamente sobre ese tema del que jamás se ocuparon, como bien planteó el doctor Estracén en su momento, que ni un habeas corpus presentaron. Pero más allá de eso, fíjese la interpretación que Cristina le cuenta a una periodista brasileña de la Folha de San Pablo, cómo fue el tema de los derechos humanos en la Argentina. No sé si será Madame Bovary, Cristina, que se cree sus propias mentiras. Fíjese. Acá hubo una política muy fuerte de memoria, verdad y justicia que fue impulsada por los organismos de derechos humanos, madres, abuelas. Quiero recordar a Eve Bonafini que nos abandonó hace unos días y fue rescatada luego también por el gobierno del presidente Kirchner. Más allá de lo que el presidente Alfonsín también hizo el juicio a las juntas, pero en el juicio a las juntas finalmente solamente fueron muy castigados 2 de los integrantes de las juntas, pero después no pasó absolutamente nada. Después no pasó absolutamente nada, dice Cristina. Castigaron a 2 personas, claro, a 2 de los comandantes les dieron cadena perpetua, pero fueron sancionados absolutamente todos. Y además decir que el juicio de las juntas no pasó absolutamente nada y que el que recoge la bandera de los derechos humanos es Néstor Kirchner, que después tuvo que pedirle perdón a Alfonsín después de esa barbaridad que dijo en la ESMA, aunque lo hizo en forma privada y no pública como correspondía. El juicio de las juntas, señores, señoras, ha sido el hecho más fundacional de la nueva democracia en la Argentina, que no permite golpes de Estado y no permite más que los militares se apropien del poder político. Esa es la trascendencia que tuvo el juicio de las juntas, con la valentía de Alfonsín y de una parte importante de la sociedad frente a los militares que todavía las balas picaban cerca en ese momento, y no después cuando Néstor Kirchner se hizo el guapo, cuando eran dinosaurios que no tenían ni dientes para morder. Así que me parece que considerar
mirar a los juicios a los militares simplemente como algo que castigó a 2 personas y después no sirvió absolutamente de nada, me parece una falsedad histórica. Bueno, hoy la pregunté en la radio de Graciela Fernández Meijide, que tiene autoridad moral para hablar del tema, porque padeció la dictadura y porque integró los equipos de la CONADEP y toda la investigación del Nunca Más. Ella me dijo, hay una sola palabra para definir a Cristina cuando habla de esto. Esa palabra es desfachatez. Y me pareció bastante atinada. Ahora le voy a preguntar a nuestros diputados invitados, pero si necesitas efectivo tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 47 87 4400 o al WhatsApp 11 62 63 5877. Y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Acordate, Cabildo 2114. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114, porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. Bueno, le pregunto primero a Karina Banfi, obviamente, porque tiene que ver con el juicio a la Junta, esta mirada de que fue Néstor Kirchner el que introdujo el tema de los derechos humanos en la Argentina, ¿no? Me quedé impactada con esa imagen, principalmente porque se le nota la mentira, que ella sabe que no es así, es uno, como bien destacabas, Alfredo, es uno de los hechos más importante de nuestra historia de la democracia y la verdad ha sido el puntapié justamente para que los derechos humanos sean una política de Estado, no una bandera del kirchnerismo. Y por suerte la han perdido porque dejan mucho que desear justamente toda su política de derechos humanos, especialmente en este cuarto gobierno kirchnerista, en donde sistemáticamente han violado, especialmente en la cuarentena, con violencia institucional y en donde seguimos reclamando por muchas desapariciones y muertes, como la de Facundo Astudillo Castro, la de Magalí Morales, en democracia, y en donde esa señora no se hace cargo ni de lo que pasa en su gobierno. Sí, una nota al pie de esto que decís, Karina, porque Cristina cree en esto de la refundación de la patria, de todo comenzó en mayo de 2003. Mesiánica. Entonces, lo de los derechos humanos es una más de tantas, ¿no? Como ellos creen, o ella cree, ya es a esta altura previsible o patológico, ella cree que todo comenzó en mayo de 2003 y que antes en este país no hubo nada. Entonces, claramente, la lucha por los derechos humanos es de Cristina y de Néstor, el juicio de las juntas no existió y él vino a pedir perdón en nombre de la democracia, ¿no? Lo extraño es que esa desfachatez, como dijo Meijide, ni siquiera le es redituable políticamente, porque lo dice y es un puñal en el corazón de todos los argentinos. ¿Quién puede creer que eso es así? Es irrespetuoso. ¿Por qué lo hace, diputado Wolf, entonces? ¿Por qué sostiene esta falacia tan fácil de comprobar de que, bueno, no hay una sola declaración de Néstor y de Cristina durante la dictadura y muy avanzada la democracia, después de Néstor intendente, después de Néstor gobernador, no permitían que fueran las madres de Plaza de Mayo a Santa Cruz, se negaban a prestarle un colegio, algún lugar público para que hicieran un acto. Todos los organismos de derechos humanos de Santa Cruz lo cuentan con lujo de detalles, que jamás hicieron absolutamente nada. No solo no presentar habeas corpus, no permitían que se hiciera ningún tipo de conmemoración, ¿no? Sí, en un momento casi dijo una blasfemia. Dijo que ella no presentó habeas corpus porque en Santa Cruz no hubo desaparecidos y en Santa Cruz hubo desaparecidos. Recordar también, lamentablemente, que el PJ no integró la CONADEP. Recordar también que lamentablemente proponía la impunidad para la amnistía, para los... La autoamnistía. La autoamnistía para los militares involucrados y acusados de crímenes de lesa humanidad. Pero lo hace justamente, lo hace porque tiene que sobreactuar algo que no hizo. No se le conoce una sola acción en favor de los derechos humanos durante la dictadura. Y yo después voy a subir, ahora le acabo de pedir a mi equipo, hay un videíto que lo dice Alberto Fernández, que cuando ellos llegaron al poder, llegaron con propiedades que las hicieron durante la dictadura. Claro. Lo dice Alberto Fernández en un video, lo voy a subir después para que lo vean. Así que lo hace porque cuando uno tiene que sobreactuar lo que no fue, tiene que mentir y lo hace de manera descarada. Por eso es bueno que lo repitamos todos los días, porque todos los días hay algún jovencito de 14, 15, 16 años que prende la tele y
hay que repetírselo. Y esto, perdón, que decías vos, Alfredo, de que no hicieron un solo acto, no permitían la llegada de organismos de derechos humanos a la provincia de Santa Cruz, además por pura especulación política, claro, más allá de la convicción, porque hay localidades en la provincia de Santa Cruz donde el voto, digamos, el sector militar era importante, ¿no es cierto? Entonces, por pura especulación política es que no permitían que el tema de los derechos humanos se instalara en una provincia donde Néstor Kirchner tenía, por supuesto, intereses electorales, ¿no? Mira, Cristina era diputada provincial cuando se plantea hacer un homenaje en todas las escuelas el 24 de marzo. El 24 de marzo, la fecha del golpe del 76. Y Cristina se opone a eso, pese al pedido de los organismos de derechos humanos santacruceños, se opone a eso, por lo que dice Débora. No podemos irritar, a generar una provocación con tanta gente que vive aquí, tantos compañeros de los chicos del colegio cuyos padres son militares, etcétera, etcétera. Pero hay algo que me gustaría compartir con ustedes, que tiene que ver con un trabajo de investigación que ha hecho Marina Calabro y en la cual está involucrada, en la parte buena, en la denuncia, Karina Banfi, por supuesto la diputada nacional. Tiene que ver con la primera dama, con Fabiola Yáñez. ¿Qué pasa con eso, Marina? Bueno, justamente es un tema que nos desvela a la diputada Banfi y a mí. Ella ha presentado un recurso ante la justicia y hemos comentado, Alfredo, que Fabiola Yáñez tiene una sentencia en contra en primera instancia y también una sentencia de Cámara. ¿Qué quiero decir con sentencia en contra? Que está obligada por manda judicial a transparentar sus gastos como primera dama. Bueno, ¿sabés qué nos llamó muchísimo la atención? Que en las últimas horas envió una suerte de comunicado de prensa, que lo tenemos por allí. Yo te lo podría parafrasear, pero la verdad que prefiero leerte algunos párrafos. Dice: la primera dama, señora Fabiola Andrea Yáñez, no posee cargo o función en la estructura del Estado Nacional, no es funcionaria pública, no posee designación ni contrato, etcétera, etcétera. Como diciendo, no tiene por qué rendirle cuentas a nadie. Habla de la solicitud de la diputada Banfi, de hecho, la fecha, etcétera. Dice que hubo una respuesta a esa solicitud a través de la Secretaría General de la Presidencia, que hay 2 personas a su cargo, que son Mara Fiotti, la asesora de vestuario, la fashion designer, por llamarlo de alguna manera, y la señora Muguillo, y que también se ha especificado cuáles son los gastos que estos cargos, uno ad honorem y otro como personal de planta, implican para el Estado. Ahora bien, ¿qué pasa con esto, Alfredo? Por un lado, no sé qué opina la diputada Banfi, pero poco menos que en el comunicado de prensa dice: bueno, ya le contestábamos a Banfi, falta que diga que no moleste más con esta cuestión porque la primera dama no es funcionaria pública. Y la verdad, diputada, entiendo que no se trata de un pedido suyo ni a título personal ni a título de diputada de la Nación, sino que se trata de una manda judicial que tiene además ratificación a través de una sentencia de Cámara y que no han cumplido con lo que la justicia le demanda. No se trata ni de usted ni de mí. No sé qué opina usted. Así es, bien lo explicaste. La verdad, a mí me llama la atención que hagan énfasis en que el hecho de que no sea una funcionaria no está obligada a responder, cuando lo que nosotros le estamos preguntando, todos los ciudadanos queremos saber, es de qué vive Fabiola Yáñez. Claro. Y que si Yáñez gasta y su manutención la hace con dinero público, eso está muy claro en la Ley de Acceso a la Información Pública. Claro. Todos aquellos que gasten dinero público son sujetos obligados de cualquier pedido de acceso a la información. Efectivamente, tenemos una condena en primera instancia. Sí. El Estado, la Secretaría General, el señor Vito Velo, para no responderme, apeló. Fue a la Cámara para negarme la información. Insistimos, volvió a perder. Ahora tiene 5 días. El martes 13 tiene que entregar toda la información. Si así no lo hace, va a tener que pagar por día de incumplimiento a la ejecución de sentencia. Y si es necesario, vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El acceso a la información es un derecho humano. Totalmente. ¿Y saben qué? Lo están violando. No es que me lo violan a mí, se lo violan a todos los ciudadanos, porque todos queremos saber por qué la señora Yáñez principalmente oculta información. Porque yo ya
entro a sospechar. Esto fue, como bien decía el comunicado, 5 de agosto del año pasado, producto de llamarme la atención los pedidos de acceso sobre los ingresos durante la pandemia a Olivos, la foto de su cumpleaños. Entonces ahí dije, bueno, quiero saber qué hizo esta señora mientras nosotros estábamos encerrados en nuestras casas, ¿qué era lo que hacía ella? Bueno, no me quieren contestar. No es que no me pueden contestar, no quiere el gobierno, el presidente, el secretario general y la propia señora Fabiola Yáñez contarnos a todos los argentinos qué hace con nuestro dinero. Bueno, y para cerrar, diputada, estábamos viendo recién la última resolución judicial, que es donde se establece que en un plazo de 5 días, que vence el martes 13 de diciembre, claro, deben transparentarse los gastos de la primera dama, y tengo entendido, corríjame si me equivoco, que hay un punitorio que son 30.000 pesos por día que corren a partir del próximo martes y que caen en cabeza de Vito Velo, del secretario general de la presidencia. Así es así. O sea, en cabeza de todos, del Estado. No, lo tiene que pagar con su sueldo. Ah, lo tiene que pagar de su sueldo. Bueno, bien. Sí. Se va a apurar, seguramente que en ese caso se va a apurar un poco en dar la respuesta. Y entiendo que van a ampliar también el pedido de rendición de cuentas a los viajes al exterior de la primera dama y bueno, a todos los gastos devengados después de que se levantó la cuarentena estricta y la cuarentena no tan estricta. Y vamos a presentar también en las próximas semanas un proyecto, estoy presentando, para que haya un régimen de transparencia a todos los cónyuges de los presidentes. Porque la verdad nos parece este reinado que viven durante 4 años las parejas presidenciales, al menos tienen que rendir cuentas acerca de las actividades que llevan adelante, porque todos los argentinos tenemos que saber qué se hace con la plata de nuestros impuestos. Totalmente, un anacronismo además, ¿no? Total cual. En muchos casos, porque en otras sociedades esto está mucho más aceitado, ¿no? Rémora monárquica, diría Cristina. Y con la excusa de que no es funcionaria pública la primera dama, parecería ser que puede disponer de fondos públicos a discrecionalidad, y la verdad es que eso va contra la ley de transparencia. Viaja, por ejemplo, usa los aviones oficiales para visitar a su familia en Misiones, según fuentes periodísticas, porque no tenemos esa información de manera oficial, pero lo que sí nos preguntamos es por qué no usa aviones comerciales, claro, y más para una actividad que es privada. No es una actividad oficial o que está reemplazando al presidente en alguna cuestión protocolar. Eso hay que ordenarlo, porque la verdad hoy es un despelote y mientras tanto gastan plata nuestra. Débora Plager también tiene para contarnos. Sí, porque hablando de rémora monárquica, me hiciste acordar, para entender el pensamiento de Cristina, hoy estamos yendo por la información pura y dura que proviene también de la entrevista que ella dio y también un poco de la periferia, para entender este razonamiento de Cristina Kirchner, que en algunos casos es previsible y en algunos otros casos es muy complejo. Fíjate que ella cree, así como hace citas históricas permanentemente, o en algún momento dijo que ella era una arquitecta egipcia, ¿no? En alguna otra vida. Sí. Ella cree que todo está conectado entre sí, que no hay casualidades, sino causalidades. No sé si está en una etapa espiritual, no entendí. Se lo dice a la periodista de Brasil, de Folha de São Paulo, que el día que se produzca la condena eventualmente el fallo, vialidad, la sentencia, además anacrónico, porque ella dice va a ser el día 6, pero esto va a salir en la tapa de los diarios el 7. Los diarios de papel, porque los portales va a ser inmediatamente. Claro. Un anacronismo, ya no estamos esperando el 7 de la mañana a ver qué dijo el tribunal, pero ella creerá que estamos todos esperando a ver, vamos al kiosco a las 5 de la mañana a ver si el tribunal falló a favor o en contra. Bueno, que el día 7 van a tener en la tapa de los diarios lo que pasó con su sentencia, que para ella es condenatoria y que es un homenaje al 7D. Mirá cómo lo dice. No lo vamos a votar a Lula porque estuvo preso, ¿cómo vamos a votar a un preso que es un ladrón? O sea, eso es la construcción de sentido común por parte de, que es no solamente el Poder Judicial, es también los medios de comunicación. Sí. Porque los jueces no pueden hacer lo que hacen si no tienen la pata mediática. Es una articulación perfecta entre medios de comunicación y, fíjate vos una cosa, vos me decías el 6, ¿no? Que el 6 van a dictar sentencia. Sí, el 6. O sea que el 7 de diciembre, el 7D, va a ser publicado en los diarios. Cristina condenada. ¿Sabés qué es el 7D? No. El 7 de diciembre. Fue un día muy emblemático en la República Argentina durante mi segunda presidencia, en la cual
luego de sancionada la ley de medios, que establecía que aquellos sectores empresarios de la comunicación que eran demasiados concentrados, que tenían demasiadas cadenas de televisión, demasiados cables, medios, canales abiertos, diarios, debían desinvertir para poder estar acorde y no tener posición dominante o monopólica. Bueno, el 7D fue un emblema muy fuerte, una política muy fuerte de nuestro gobierno luego de sancionada la ley de medios. ¿Qué para coincidir? Es una suerte de regalo u homenaje a Impresionante, ¿eh? Una serie ¿A dónde llega la idea de la teoría conspirativa? Es un homenaje a Fidel Pinto. No, o sea, ay, diputada. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Se la ve muy nerviosa, se quiere acomodar el pelo y se despeina. La verdad, yo lamento que dé gracia. Le faltó decir que la programación de que se falle el 6 y se publique el 7 se hizo en algún sótano, una confabulación de una sinarquía internacional. Digo, la verdad que nadie sabe lo que pasó el 7D. Una locura. Fíjate la agenda de Cristina, más allá de todos los anacronismos, todos. La agenda de Cristina es la justicia, los medios y su situación personal, ¿no? Pero es esa agenda, no tiene otra. Vuelve al 7D, que es recontra anacrónico. Con el tema de los medios. Al fusilamiento, cuando habló de pelotón de fusilamiento, algunos dicen que se refirió a los fusilamientos de José León Suárez, y otros dicen a los fusilamientos del 22 de agosto de Trelew, de los guerrilleros que escapaban de Trelew, allí en el sur, que eran del Ejército Revolucionario del Pueblo. Pero le quiero preguntar a Waldo Wolf respecto de lo que puede llegar a ocurrir mañana, según la declaración, la incitación y la convocatoria de Luis Delía y de Juan Grabois. Primero vamos con Luis Delía. Digo, no decir que este es el momento que la van a condenar y la van a rinconar, que nosotros nos quedemos en casa. Quédate vos, Cuervo Larroque, en tu casa. Nosotros vamos a estar todos en la calle mañana. Mañana hay que estar en la calle contra el golpe, contra el lawfare, denunciando y pidiendo la renuncia a la Corte Suprema de Justicia y bancando a Cristina Fernández de Kirchner. Mañana el pueblo argentino lo convocamos a que pase por arriba a los dirigentes. Bueno, ahí está, Waldo. Primero, que se sale. Segundo, vos quedate en tu casa, Cuervo Larroque. Mañana es contra el golpe. ¿Qué cree que puede llegar a ocurrir con eso? ¿Tiene capacidad de convocatoria importante Luis Delía en este caso? ¿Cómo la ve? Mire, están siempre en la calle, viven en la calle. Claro. Si no trabajan, mueven un ejército de personas que no trabajan, a la que no se le controlan los planes. Cuando se quieren controlar los planes, los esconden. Así que seguramente mañana van a salir a la calle. Vamos a estar atentos. Hay gente angustiada. Los que tenemos como prioridad la institucionalidad, no le diría que estamos angustiados, pero estamos ocupados y vamos a estar defendiendo. Nosotros no sabemos que el 7D tiene alguna connotación especial. Para nosotros es un día menos para que este gobierno que no respeta las instituciones se someta al escrutinio de las elecciones, y creemos que le vamos a ganar con un panrepublicanismo que les va a dar un mensaje al cansancio que tiene la ciudadanía. Así que tranquilidad y serenidad y atención, pero no les veo mayor capacidad de movilización de la que han tenido el último tiempo. Lo vienen haciendo y ya no asustan. Hacen daño, pero no asustan. Sí, evitar las provocaciones también, ¿no? Porque, digo, numéricamente es cierto, las últimas convocatorias no fueron importantes. En el Estadio Único de La Plata, decía Garro, 60.000 personas es lo que necesitas para conseguir un concejal en La Plata. O sea que ya... y es menos de un punto de rating. Exacto. Sí, 6 décimas. Bien, Marina tiene muy claro, sí. Pero digo, y cuando fueron al Congreso, ella saludó desde el balcón del Senado, tampoco había mucha gente. Pero digo, acá ya me parece que no es imponerse numéricamente, sino salir a buscar la violencia. Por eso también me parece que hay que evitar las provocaciones. Sí, ¿no? Y esto de que a veces se necesitan pocos para hacer un gran daño en términos de esto, ¿no? De una violencia en la calle que nadie quiere y que, bueno, quizá no necesites una gran concentración de gente, sino gente
gente dispuesta a pudrirla, dicho mal y pronto, Sí, ¿no? sí, claro, de ir en búsqueda de la provocación. Sí. Y le pregunto a la diputada Karina Banfi esto. Quiero que compartamos esta disociación que hace Juan Grabois, por la fe que tiene seguramente, esta disociación de Cristina es una santa, pero abajo parece que había corrupción, pero Cristina es tan santa que ni se dio cuenta. ¿Movilizar a la espera del fallo? No, nosotros no. ¿Qué pasa si ¿Qué va a pasar mañana? ¿Pensás que la van a condenar a Cristina? Mirá, la verdad que cuando el árbitro está comprado, el resultado del partido es medio obvio, pero viste que en el Mundial pasan cosas también sorprendentes. Se supone que nadie tiene que conocer cómo va a ser el fallo, la sentencia, antes de que suceda. Acá parece que todo el mundo la conoce. Yo sé que Cristina no recibió un solo peso de la corrupción. Y yo por Cristina, por ella, no por otra gente de su entorno, por ella pongo las manos en el fuego. Bueno, ya en su Dios momento... le cuide las manos. No, que le cuide las Pancután manos. para Grabois. Sí, que le escriba al Santo Padre. Digo que, además por esta actitud, que ya la ha repetido en otras ocasiones, Julio De Vido, ¿se acuerdan? Lo acusó de ortiva, de alcahuete, porque lo están tirando debajo de un camión a Julio De Vido, a Roberto Barata, a Ricardo Jaime y a todos los que estaban allí. Pero, ¿cómo se puede disociar de esta manera? Ahí fíjese, dura crítica, duro cruce entre Julio De Vido y Juan Grabois por los casos de corrupción. Su actitud es de ortiva, es lo que decía Julio De Vido, porque obviamente lo está acusando. A los que están abajo no ponen la mano en el fuego. Y encima Cristina nunca tuvo una palabra de apoyo a ninguno de ellos, por eso hay bronca entre ellos también, ¿no es cierto, diputada? Sí, así es, lo han demostrado en todo el proceso de este juicio, especialmente las declaraciones del señor De Vido. A mí me parece que lo de Grabois, primero que se cuide las manos y segundo es un especulador, claramente. Está tratando de acomodar la situación a lo que va a venir el día después. Y es así, sabe que hay un sinvalor debajo de Cristina, que Cristina tiene un caudal de votos y después hay que pensar qué va a pasar con esto. Porque también hay que entender algo. Ella necesita la crisis y necesita el caos. Lo demostró el jueves pasado en el Congreso de la Nación. El Congreso, en la Cámara de Diputados, tuvieron 2 intentos de sesiones y en ninguna consiguieron quórum. ¿Saben por qué? Porque están solos. Están solos, ya no los acompañan ni siquiera sus aliados para hacer trampa. Y esto es lo que va a pasar el 7D. Sí, también porque no están acostumbrados a consensuar nunca. El kirchnerismo estuvo muy acostumbrado a gobernar durante los periodos de Cristina y el de Néstor Kirchner también, en mayoría, me refiero al Congreso particularmente. Ahora tienen que indefectiblemente sentarse a hablar y pareciera que la presidencia de la Cámara de Diputados ya no es más un lugar en donde se pueda conversar entre las distintas fuerzas políticas, ¿no? Me parece que el otro día se vio clarito. A propósito de eso, de la no reelección de Cecilia Moró, en esa sesión ocurrió de todo y Karina Banfi ha publicado un tuit de un proyecto junto a otras diputadas de la Unión Cívica Radical, mujeres contra Tailade por la barbaridad, la aberración que dijo. Podemos repasar lo que dijo Tailade, que fue lo que provocó este pedido de expulsión que hace la diputada Karina Banfi. Y ese tono marcial que usaba Negri, la verdad que no era de un general. Era de un soldado raso que está cumpliendo órdenes de que seguramente es el general, que está disfrutando en Qatar después de haberse patinado 45.000 millones de dólares. Ese soldado raso, vergonzoso, que representa a la UCR, me da la pauta de que la UCR no está siendo conducida por el expresidente Macri. Directamente fueron sodomizados por el expresidente Macri. Negri y la Unión Cívica Radical fueron sodomizados por Macri y hoy estamos pagando esas consecuencias, nada más. Bueno, ¿cómo lo tomó esto? Veo que muy mal, por supuesto, diputada Banfi, ¿no? Pero fue realmente, le costaba hasta pronunciar la palabra, sodomizar, ¿no? Sí, es así, hasta le costaba hablar. Lamentablemente, él estaba como vocero de todo el bloque oficialista con la presidenta de la Cámara al lado de Casareto estaba también Cecilia Moró, asintiendo semejante aberración en términos de lo que significa la violencia, la cultura de la violación, el machismo y la homofobia que hay atrás de esa frase es lo que nosotras, todas las diputadas nacionales que somos miembros del bloque de la Unión Cívica Radical, entendimos que
cuando se usa la bandera del género para tapar otras cosas, para chicanear, me parece que tenemos que empezar a ordenar un poco esto, ¿no? Porque encontramos a mujeres pertenecientes al oficialismo que son selectivas, que se olvidan realmente de la agenda de género, que ellas mismas pregonan, y que en realidad lo que tenemos es que poner un orden en el debate público. Esa es nuestra obligación, y por eso cuando se está insultando de esta manera a un bloque centenario de un partido político, que la verdad hemos tratado de buscar el diálogo, incluso en ese jueves, donde la imagen escandalosa que se veía era porque estábamos exigiendo que nos dieran la palabra porque estaban llevando adelante una sesión fraudulenta. Claro. Fraudulenta. ¿Y saben qué? Este es el ciclo del fin de los psicópatas. ¿Por qué? Porque los que estaban el otro día y lo que buscan de esta manera, un Tailade, como por ejemplo, es que nosotros no hagamos escándalo. Claro. Y la verdad, ellos lo que temen es al escándalo nuestro. Nosotros lo pusimos en agenda, pusimos el cuerpo y logramos que no se llevara adelante esa sesión. Pero no va a quedar ahí. Vamos a buscar también que se ordene el debate público y que podamos llevar la República a un lugar que realmente a la sociedad le sirva y no que sean todos los días la vida del caos, que es lo que necesita Cristina. Me tengo que ir a un breve corte. Quiero la opinión del diputado Waldo Wolf sobre Tailade y sobre esta actitud de patoterismo y de provocación que han tenido en la Cámara de Diputados y después de defenderse como si hubiesen sido atacados por machirulos. Eso lo vamos a escuchar dentro de un ratito, lo vamos a ver dentro de un ratito. Ahora tengo una pausa realmente muy breve y ya venimos. Tenemos un minutito de tiempo para la respuesta del diputado Waldo Wolf respecto, de Tailade, pero básicamente esta provocación en la última sesión en diputados. La presidenta de la Cámara no tiene la potestad o el derecho de darnos la palabra, es una obligación darnos la palabra. Y cuando nos cierra el micrófono no se lo está cerrando ni a Wolf, ni a Banfi, ni a ninguno de los que ella nombraba. Se los está cerrando a 10 millones de votantes. No nos gusta bajar al barro. A nadie le gusta sentarse a gritar en una sesión porque cuando nosotros éramos gobierno nunca le cerramos el micrófono a nadie. Pero vamos a gritar las veces que haga falta defendiendo la Constitución. Y le digo más, si nos vuelven a cerrar el micrófono vamos a ir con un megáfono porque nos asiste el derecho de la Constitución Nacional a expresarnos en nombre de los 10 millones de votantes y no nos van a cerrar el micrófono nunca más. Muchísimas gracias, diputada Karina Banfi, diputado Waldo Wolf y por supuesto el lujo de siempre, Marina Calabró y Débora Plager, las número 1.